Durante 2 días ustedes han estado trabajando conceptos muy importantes acerca de lo que es la iglesia. Y durante estos primeros días estuvieron viendo a la iglesia como una comunidad de consagrados a través del tema de la consagración. Y luego un concepto más elevado aún, y es ver la iglesia como una comunidad de santos. Y este concepto de una comunidad de santos es un concepto aún más elevado cuando nos presentamos frente a nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Hoy, el tema de hoy, es como si tomáramos ambos conceptos e hiciéramos la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos una iglesia de consagrados? ¿Para qué necesitamos una iglesia de santos en este mundo? Y la respuesta es para servir. Así que en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a trabajar este tema, la iglesia, una comunidad para servir. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 42 al 44. Marcos, capítulo 10, versos 42 al 44. Yo leo el 42, ustedes el 43 y todos juntos leemos el 44. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Padre Celestial, en tus manos estamos, suplicándote una vez más que tú tengas el control de todo lo que vamos a decir en este día. Padre Celestial, hemos orado mucho para que este sea un encuentro donde tu palabra pueda servir de edificación para todos los hermanos presentes. Por lo tanto, te pedimos que el Espíritu Santo tome el control de cada una de esta exposición. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los objetivos principales de la iglesia local es el servir a otros. De hecho, los dones que de manera libérrima reparte el Espíritu Santo a todos los miembros de la iglesia tienen como objetivo primario la edificación mutua. De ahí que todos los creyentes tienen que hacer ministerio, porque todos los creyentes tienen que servir. No hay un concepto más claro en la Biblia de lo que es la iglesia que no nos lleve a vernos como siervos y que no nos lleve a entender que nuestra utilidad depende primariamente de cuánto o cómo somos objeto de bendición para otros hermanos o de bendición para la iglesia. El Señor Jesucristo insistió con sus discípulos que vieran a otros con ojos de siervo para tener un significado importante en cuanto a su ministerio.
Por ejemplo, en Marcos 9:33 al 35 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino venían disputando entre sí quién había de ser mayor. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Siempre que en la Biblia vemos a una persona importante sentarse, siempre que vemos al Señor que se sienta, esto tenía un significado dentro de la connotación judía, y era la posición de rabino. Cuando un rabino quería enseñar algo importante, se sentaba. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, el Señor se sentó y dijo. Lo que está diciendo es, el Señor ahora está diciendo: voy a explicarle algo importante, voy a enseñarle algo importante. Y ahora con este tema dice que el Señor, al ver cómo disputaban entre sí en relación a quién sería el mayor, dice, se sentó, tomó el niño para dar una lección a aquellos discípulos. Y es que el modelo del mundo de hoy es totalmente diferente. Por eso Jesús toma al niño, lo pone en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Para entender esta porción, hay que seguir entendiendo un poco del contexto social judío para poder entender la enseñanza que el Señor dejaba o quería dejar claro frente a sus discípulos. ¿Por qué tomaría el Señor a un niño para enseñar una lección tan importante? Esa es la primera pregunta. Hay que entender que el contexto social en aquella sociedad, el valor de un niño aumentaba según su contribución a los quehaceres domésticos o a los quehaceres de los negocios. Mientras más se desarrollaba su conocimiento, mientras más se desarrollaban sus logros, su valor aumentaba. Era necesario, decía el Señor, que ese niño fuera valorado por lo que era y no por ese concepto de desarrollo que los judíos tenían. Y era que ese niño, en su posición, era un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Cristo quiso decir que sus discípulos vieran que el estilo de vida de este mundo era completamente diferente al de su reino, totalmente diferente. Por eso, cuando Lucas narra un segundo incidente similar a este que sucedió luego del lavamiento de los pies que hizo el Señor
antes de Getsemaní, en el capítulo 22, el Señor vuelve a dar una declaración contundente sobre lo que debe de ser el principio fundamental de la comunidad de sus seguidores. Cuando dice en el verso 26, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero declara en el verso 26 lo que es para mí su conclusión. Mas no será así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Así que el Señor quiso enseñarle a sus discípulos cuál es la comunidad que Él quiere. Y quiso recalcarle que en la comunidad cristiana, el mayor o el menor no se establece por los parámetros que muchas veces creemos y que muchas veces se practican en muchas iglesias erróneamente, porque es el pensamiento humano. Cuando estamos en la iglesia, a veces creemos que el mayor es el anciano, es el pastor. Pero frente a Dios, el pastorado y el ancianado es un oficio. Y como es un oficio, tiene que ver con un ejercicio del cual Dios pedirá cuenta, porque la grandeza no te la da ni el título de anciano, ni el título de pastor, ni el título de diácono, ni el título de que tú diriges damas o que diriges tal o cual ministerio, sino tu capacidad para servir para la honra y la gloria de Dios. Así que la grandeza en la comunidad de creyentes no se mide por lo que sabemos o por lo que logramos, sino en virtud de nuestra disposición de servicio. Una de las cosas más interesantes, y ahora que nos acercamos a un periodo muy especial para todos los templos bíblicos del país, son nuestros 100 años durante el año próximo, pero una de las cosas interesantes que nos ha quedado a nosotros como legado o como distintivo es la práctica general de que en la iglesia de Cristo los títulos no dan privilegio. ¿Por qué yo digo esto? Porque hemos sido invadidos con ese criterio. Hemos sido muchas veces afectados por este criterio. Y creemos que los privilegios son en base a los títulos que tenemos en la iglesia o a las funciones que le llamamos funciones especiales dentro del ministerio. Dios, que conoce los corazones, lo que quiere son siervos que de corazón ofrezcan su tiempo y ofrezcan su vida al ejercicio ministerial. Por eso, hay iglesias que no deberían de ser modelo nuestro, pero a veces cautivan. Son iglesias donde los hermanos no sirven al Señor porque entienden el criterio del servicio, sino donde los hermanos tienen funciones por la cual se le paga, y en base a esas funciones ellos hacen un trabajo excelente porque es su trabajo. Y yo no estoy en contra de que los hermanos sean apoyados con ofrenda cuando entregan en su ejercicio ministerial más tiempo que lo que quizás pudieran tener,
y se le ayude apoyando el ministerio con ofrenda. No estoy en desacuerdo con eso. Lo que sí estoy en desacuerdo es que ya no hay en muchas iglesias hermanos dispuestos a servir al Señor de corazón o por amor, sino que todo tiene un valor. Y a veces vamos a esas iglesias y decimos qué bien funcionan estas cosas. Y a veces decimos, wow, esto es perfecto. Y a veces todas esas perfecciones no están acumulando nada en el reino de los cielos. Porque de la única manera que se acumula en el reino de los cielos es cuando hacemos las cosas para el Señor. En 1 Corintios 3:5, Pablo se define como servidores. En otra ocasión, se define como ministro. Y siempre que vemos la palabra ministro, siempre pensamos en una persona que está en una posición de privilegio. En nuestro país, los secretarios de Estado quisieron cambiarse el nombre, porque ya ese no le pegaba. Y entonces ahora se llaman como ministro. Y entonces cuando usted dice el ministro de Agricultura, entonces usted siente que está frente a un hombre que merece pleitesía, que merece reconocimiento y una persona especial. Pero resulta que cuando la Biblia usa el término ministro, está usando una palabra que se traduce como diaconoi, que significa siervo dedicados a un servicio específico bajo las órdenes de un jefe. Así que cuando Pablo dice ministro del Señor, Pablo lo que está diciendo es siervo del Señor. Así que si usted se cree ministro, se creía ministro hasta ahora, tengo malas noticias para usted si usted cree que eso viene. Porque si usted se cree ministro, yo le digo, sí es ministro. Pero usted lo que es simple y llanamente igual que yo, ¿qué cosa? Un siervo del Señor. Pero Pablo estaba muy claro en este concepto. Pablo estaba claro en el concepto. Porque ya de igual manera en Efesios 4, 11 al 16, de manera extensiva lo había detallado cuando dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y me gusta el verso 16 cuando dice, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, ¿cómo? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir, ¿cómo? Edificándose. ¿Cómo? En amor. Así que era necesario que los corintios, como dice el hermano Ernesto Trenchard en su comentario, que apreciaban la diversidad de dones, entendieran y apreciaran también la diversidad de servicio. ¿Cuál era el problema de los corintios?
El gran problema de ellos es que ellos querían muchos dones, pero esos dones ellos lo querían para sentirse importante. Ellos lo querían para sentirse diferente. Ellos lo querían para reforzar su orgullo. Estas cosas estaban en su corazón. Y dice el hermano Trenchard, es verdad, apreciaban la diversidad de dones, pero ellos deben de entender que el objetivo de los dones, como vamos a ver en la segunda conferencia, tiene que ver con el incremento de los servicios. Mis hermanos queridos, los siervos son una misma cosa. Es decir, que todos nosotros somos siervos y que la iglesia de Cristo es una comunidad de siervos. Y al final es Dios que dará diferente recompensa a su valoración. Marcos 10, 42 al 45, donde vivo, esto nos muestra que ser siervo significa renunciar a sus derechos para encontrar la grandeza sirviendo a otros. Sabéis, dice Jesús, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ya lo leímos. Sus grandes ejercen potestades. Y concluye diciendo, pero no será así entre vosotros. Porque el que quiera ser primero será siervo de todos. De ahí que hay 3 razones de mucho peso para seguir el ejemplo de Jesús. 3 razones para comprometernos con el servicio en la iglesia local. Y 3 razones que nos van a llevar a pensar en cuanto a nuestra visión de vernos como una comunidad de siervos. La primera de ellas, tenemos que servir a otros para seguir el ejemplo de Jesús. Volvamos al verso 45 de la porción que leímos hace un momento en Marcos 10. Porque allí el Señor define el objetivo de su encarnación y establece al mismo tiempo un ejemplo que sus discípulos debían seguir: el servicio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este era un concepto muy desafiante para los discípulos del Señor. Y lo es también para la iglesia en todos los tiempos. Porque el modelo organizacional de cualquier sistema de una iglesia que funcione debe ser el servicio. Y esto no está reservado solo para lo demás bajo nivel, sino para todo el que quiere reforzar el verdadero valor. Sin embargo, en la nueva comunidad que el Señor estaba formando, en esta nueva comunidad, el Señor tenía que recordarle que los que se acerca más a su proyecto de iglesia, que lo que le daba mayor valor a esa comunidad era el servicio. Por eso el Señor usa aquí una figura literaria muy interesante, que es el contraste. Y el contraste que hace el Señor se ve cuando dice sabéis, y lo compara con pero.
Estas dos palabras establecen el contraste. Sabéis y pero. Sabéis tenía que ver con la experiencia que ellos y nosotros vivimos en la realidad práctica, la cual contrasta con un postulado que traza una nueva visión, un nuevo enfoque. Sabéis. Es como si el Señor dijera: todos ustedes conocen su iglesia, todos ustedes conocen otras iglesias. ¿Cuál es la situación que se está dando en las iglesias? Y entonces muchas veces vienen tristeza, dolor a nuestro corazón cuando vemos que esto no es una realidad en la iglesia local de hoy, como no lo era en la sociedad judía a la que el Señor habló. Y entonces el Señor, en ese contraste, establece una nueva visión, establece un nuevo enfoque, establece una nueva meta. Y estas cosas se consuman con una declaración absoluta que se vuelve un postulado. Dice: no será así entre nosotros. Y esto chocaba con lo que los discípulos habían aprendido, con la experiencia real de los judíos. Sino que, dice el Señor, y aquí establece la nueva norma de la comunidad que estaban haciendo y a las cuales nosotros pertenecemos, la iglesia, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será su servidor. Mis hermanos queridos, he reflexionado profundamente sobre esto, porque esto amerita que nosotros entendamos que la parte dinámica de lo que ustedes han aprendido hasta hoy, que nos presenta a nosotros como una iglesia santa, como una iglesia consagrada, se hace evidente cuando la iglesia se constituye también en una comunidad de servicio, donde cada hermano usa esa santidad y esa consagración para beneficio de su hermano. Y el pensamiento se hace grande cuando es el mismo Señor que establece cómo se mide la grandeza dentro del pueblo de Dios. A veces la grandeza está ligada a tiempo en el Evangelio. Yo he tenido hermanos que dicen: no, mi hermano, que yo tengo ya 30 años y ya en la obra tengo 30 años de convertido. Y entonces esos 30 años de convertido le da derechos y le da privilegios. Pudiera ser que eso suceda en la iglesia local, pero no ocurre en la iglesia universal. Porque en la iglesia de Cristo la grandeza no se mide por los 30 años o 20 o 25 que usted tenga, sino cómo ha servido al Señor durante ese periodo. Hay ancianos, compañeros, amigos míos, que tengo confianza y le he dicho: nunca reclame ni respeto ni posición, porque cuando un anciano pide que lo respeten es porque está mal, porque el respeto no se pide, el respeto se gana. Entonces yo le he dicho: si tú tienes que estar pidiendo respeto, tienes que analizar qué está pasando. ¿Sabe por qué? Porque el respeto se gana, pero se gana con una vida de ejemplo y de servicio. Así que el pensamiento que queda en la mente de los judíos es: wow, tenemos una nueva meta ahora.
tenemos un nuevo propósito ahora. Y este pensamiento fue refrendado por el ejemplo del mismo Jesús. Y tiene una vinculación con todos los creyentes. El mismo Jesús fue el ejemplo de servicio. El mismo Señor Jesús ha dado ejemplo para seguir el ministerio con una vida de servicio. Todo esto implica que todo creyente, miembro de una iglesia universal o de la iglesia universal, que es la iglesia de Cristo, tiene una conexión indisoluble con la misión de Cristo. Y tal como dice 2 de Corintios 5, 14, 16, en una porción que a veces nuestra versión no da la fuerza que debe tener cuando la leemos, cuando dice, el amor de Cristo nos constriñe. Hay hermanos que usted le dice, ¿qué significa constriñe? Y no lo sabe. Y no puede entender la fuerza de lo que está diciendo esta porción. El amor de Cristo nos constriñe. La versión de las Américas dice, el amor de Cristo nos apremia. La Nueva Biblia Española dice, el amor de Cristo no nos deja escapatoria. Ahora lo entendemos. Eso es lo que está diciendo el verso. El amor de Cristo no nos deja escapatoria. Y no nos deja escapatoria. ¿Para qué? Pensando esto. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Y entonces yo comienzo a decir, wow, el amor de Cristo no me deja escapatoria. Porque fue Cristo el que murió por todo. Y sigue diciendo, y por todos murió. Para que los que vivan, y aquí viene, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Ahora yo leo el verso y yo me deleito. Porque yo puedo entender que lo que el verso me está diciendo es que el ejemplo crucial de Cristo en la cruz, su entrega y su vida de servicio me obliga, no me deja escapatoria, me constriñe a yo imitarle, a yo seguirle y constituirme simple y llanamente como un siervo al servicio del reino. Por eso este pensamiento concluye diciendo, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, estableciendo una nueva vinculación. Una nueva vinculación. Estableciéndonos a nosotros un nuevo estado. Y yo quiero, hermanos, que ustedes salgan de aquí conscientes de esta realidad. La realidad es que si usted está en la iglesia sentado, tenga 10, 15, 20, 30 años y no tiene nada que hacer y no está vinculado a ningún servicio, quizás tenga demasiado tiempo para ser instrumento de Satanás, solo criticando y viendo donde no hay y haciendo lo que no debe hacer. Pero cuando usted entiende su posición de siervo y todos los días usted es un siervo, regularmente el siervo tiene la oportunidad de disfrutar de la experiencia vinculante con Cristo Jesús. En segundo lugar, tenemos que servir a otro porque estamos obligados a amarnos unos a otros. Juan 13,
13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y como dice el verso 35, en esto conocerán todos que soy como mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El vínculo del amor es el centro del servicio en una comunidad de creyentes. De hecho, la mayor evidencia de la realidad de nuestra fe es precisamente el amor a mi hermano. Primera de Juan lo dice. Si tú dices que ama a Dios y no ama a tu hermano, Juan no se va por rodeo. Yo no he visto un escritor bíblico que sea más directo como Juan. Juan no se va en rodeo. Si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, usted es un mentiroso. Y la verdad de Dios no está en usted. Punto. Aquí no hay duda. A nosotros que no nos gustan los hermanos que son muy claros, ¿verdad que no nos gusta? A nosotros nos gustan los hermanos que no van por los rodeos, que nos dicen, mira, mi hermana querida o hermano querido, tal cosa. Bueno, si se hubiera tocado con Juan, la cosa hubiera sido difícil ahí. Porque Juan no va con rodeo. El que dice que no ama a su hermano y ama a Dios es un mentiroso y la verdad no está en él. Cuando el servicio no se hace por amor, el mismo pierde eficiencia y no produce los resultados esperados. Por eso surge la pregunta, y la pregunta es: ¿cómo debemos servir? La respuesta correcta es crucial para poder realizar un servicio que honre y glorifique a Dios. Tiene que estar conforme a sus propósitos, y la respuesta primaria es el amor. Hay versos que nos hablan acerca de esto. Efesios 4:5 dice: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué cosa? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor es lo que impulsa a cada uno, de los principales obstáculos para una correcta vida de servicio. El impulso para una correcta vida de servicio es el amor. Mis hermanos queridos, en tu ministerio, en tu trabajo, en lo que tú haces, en la iglesia, en tu servicio, el amor tiene que estar presente. El amor tiene que estar presente. No solo decir yo amo a Dios, sino también yo amo a mi hermano. Aquel hermano con quien te toca trabajar, sí, tú sabes quién es, el difícil o la difícil, que siempre pelea, que siempre pone pero, que te hace difícil las cosas, tú sabes quién es. A ese hermano dice la Biblia que hay que amarlo. Hay que servir por amor, porque esto cumple la voluntad de Dios. Volvemos al tema, sirviendo por amor es sentirnos dignos de servir a nuestro Dios. Es no perder ese distintivo. A mí no me gusta mucho usar la palabra distintivo. Yo le tengo tanto miedo a la palabra distintivo, porque cuando me hablan de distintivo de las asambleas, me meten tantas cosas que yo a veces digo, bueno, eso podrá ser distintivo de las asambleas, pero en este caso ese es un distintivo bueno de las asambleas. Y uno de los distintivos buenos de las asambleas es servir por amor. Servir por amor. Hermanos queridos, el domingo pasado, precisamente hablaba con la iglesia, porque tenemos 19 años ya de fundada,
Y el año que viene cumplimos nuestro 20. Y estamos haciendo un programa a 5 años de la iglesia. O sea, estamos preparando los próximos 5 años para ver a dónde queremos estar, cómo queremos llegar y todos los demás. Y hablábamos acerca del servicio. Y yo decía lo bien que yo me sentía cuando veía el criterio de algunos hermanos en cuanto a lo que era el servicio. Compartía con un pastor de una iglesia bautista allá en la capital y luego hablaba con un joven que había salido de nuestra iglesia y tenía una preparación académica muy alta y todos los demás. Y fue a esa iglesia por una coyuntura especial. Y ahora en la iglesia él duró un tiempo y entonces un día me llama y me dice, y ahí pude ratificar el concepto, me dice, pastor, aquí estamos, ya estamos muy bien, dígame cómo le está yendo. Me dice, bueno, pastor, me está yendo muy bien, porque ya yo tengo 1 año y pico aquí y ahora me llamaron para darme privilegios. Entonces yo me quedé así y le digo, ¿cómo así privilegio? No, porque no es como nosotros. Ahí hay que esperar un tiempo para ponerte a hacer algo. Y luego ellos te llaman y te dan privilegio. Y me han dado el privilegio de estacionar los autos en el parqueo. Bueno, ese muchacho estaba graduado en el instituto y era un gran maestro de escuela dominical y de púlpito, lo había estado. Y él me dijo, me dan el privilegio de arreglar los carros. Yo me fui con la palabra a mi casa e hice el proceso de los rumiantes. Tú sabes cómo hacen los rumiantes, ¿verdad? Cogen una cosa, la mandan al primer estómago, pero ahí no sirve. Luego la mandan en el segundo y le sacan el gustico. Bueno, pues eso fue lo que yo hice. Me quedé con esa palabra, privilegio. Y me puse a pensar en nuestras iglesias. Y yo dije, si bien es cierto que el concepto está equivocado, a mi entender, era un muchacho con muchos dones. De hecho, ahora dirige las células, ya lo sacaron de allí y está haciendo otros trabajos más. Pero si bien es cierto que el concepto está equivocado en esencia, ¿verdad? Nosotros creemos en que los dones tienen que irse capacitando dentro de la misma iglesia. También es cierto que nosotros hemos llegado al otro extremo. Y al llegar al otro extremo, nosotros no vemos el servicio a Dios como un privilegio. Y si bien es cierto que no es sabio ese manejo, también es cierto que no es sabio que nosotros no entendamos que servir a Dios por amor es el más grande privilegio que Dios nos ha dado. Por eso es que quise tomar las cosas en su justa dimensión, no le dije nada. Y de allí sacar un provecho en relación con esto. ¿Qué nos motiva a servir? ¿Qué te motiva a servir a ti, hermano? ¿Qué es lo que está en tu corazón cuando tú lo haces? Nosotros tenemos una hermana profesional y ella va y cuando hay que servir en las meriendas, ahí está. Si tiene que coger una escoba, allí lo hace. Y dice, para mí esto es una alegría, un gozo, un privilegio. Yo digo amén. Sencillamente, porque en la comunidad de creyentes no hay servicio grande ni pequeño. En la comunidad de creyentes hay siervos grandes y pequeños. Y los siervos grandes y pequeños no lo da el servicio que tú hagas, sino tu corazón. Cuando eso lo entendamos, entonces nosotros vamos a saber lo que significa el privilegio de servir a Dios. Así que si aquí hay ancianos, acérquese a los hermanos que no están haciendo nada y dígale, yo te voy a dar el privilegio aquí de poder hacer algo para el Señor. Por último, en esta primera fase, seguimos. Sí, aquí mismo, por favor. Tenemos que servir a otros porque esto cumple la voluntad de Dios.
Romanos 12, 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué cosa? Un cuerpo en Cristo. Pero dice más, y todos miembros los unos de los otros. ¿Ha leído este verso con detenimiento? Es su parte final. Somos muchos y somos uno. Todos los miembros somos uno, los unos con los otros. El cuerpo humano maravilla por ser un organismo perfecto. Usando la figura del cuerpo humano, la palabra de Dios nos explica el carácter y funcionamiento de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ese carácter de la iglesia se muestra en una relación armónica entre unidad y diversidad. Unidad y diversidad. Así se maneja. La unidad viene por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos uno ¿en quién? En Cristo. Y esa unidad viene dada porque todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El Espíritu Santo. Por eso siempre que hablo de iglesia tengo que decir que hay una iglesia, una sola, que no se llama templo bíblico, ni se llama bautista, ni menonista, ni metodista. La iglesia de Cristo se llama. Esa iglesia solo pertenecen a esa iglesia. ¿Sabe quiénes? Los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo viene desde que creímos. Así que la iglesia está obligada a ser una porque el Espíritu Santo es la vinculación de nuestra unidad. Ahora bien, hay diversidad. Y la diversidad viene por lo que somos, por lo que hacemos en la iglesia de Cristo. Ahí viene la diversidad. Ambas cosas aluden a una misma realidad. El Espíritu Santo que trajo esta unidad la colocó en nuestros cuerpos, en nosotros. Él nos conoce. Y Él conoce los regalos que ha elegido para nosotros y la forma en que quiere que funcionemos dentro del cuerpo. Así que, como vamos a ver en la segunda conferencia, el Espíritu Santo juega un papel tremendamente protagónico dentro de la unidad y dentro de la diversidad. Pero la diversidad viene vinculada a la decisión soberana del Señor. Y esto es importante, porque eso viene por lo que somos y lo que hacemos y está vinculada a la decisión soberana del Señor e indica el valioso aporte de cada miembro. Cada miembro en particular tiene que dar un aporte al cuerpo de Cristo. No es lo que usted quiera, porque esa diversidad viene dada en base a la soberanía de Dios. Mientras la unidad del cuerpo indica la mutua necesidad entre los miembros, la diversidad nos da diferente forma de realizar la obra de Cristo. Lo voy a repetir. Mientras la unidad del cuerpo indica la mutua necesidad entre los miembros, la diversidad nos da diferente forma
de realizar la obra de Cristo. Y esto es la base del verdadero servicio cristiano, porque al final es de Dios todo. Todo es de Él. De ahí que el Espíritu Santo, de manera libérrima, reparte los dones espirituales, las capacidades especiales a cada creyente. Se la da desde que se convierte, desde el momento de su conversión. Si usted tiene alguna duda, hay muchos versos que vamos a estar citando de manera muy especial en nuestra segunda conferencia. Siendo así, es responsabilidad de los ancianos de cada iglesia aquí representada ayudar a los miembros de su iglesia a encontrar y reconocer los dones que Dios le ha dado. Y lo que viene ahora es interesante. Y crear los espacios de servicio acorde a esos dones. Y esos servicios es lo que nosotros llamamos ministerio. ¿Sabe qué quiere decir todo esto que hemos hablado en esta primera conferencia? Que la iglesia es una comunidad para servir, y ya lo sabemos. Pero quiere decir también que ese trabajo de servicio que hace la iglesia dará a la iglesia el crecimiento y mostrará la unidad que está prevista en la persona del Espíritu Santo. Y que nosotros como líderes de la iglesia tenemos que estar dispuestos a ayudar a que cada miembro encuentre su espacio de servicio dentro de la iglesia. Porque al final de cuentas, oiga lo que le voy a decir, que esto es tremendamente sublime. Si hay alguien en su iglesia que tiene algún don, es porque Dios lo ha dado para beneficio de su iglesia. Si ese don no se ejercita, pierde el hermano, pero pierde la iglesia. Por lo tanto, mi hermano, yo quiero concluir con estas palabras. Solo hay un cuerpo místico, espiritual de Cristo, que es la iglesia. Y esto se trata de un organismo en crecimiento. Es un organismo porque no tiene vida en sí mismo. Todo lo que no tiene vida en sí mismo es un organismo. Y nosotros no tenemos vida fuera de Cristo. Y es en crecimiento porque nos quedan todavía muchos días aquí donde el Señor seguirá añadiendo a su iglesia lo que han de ser salvos. Que Dios les bendiga. Y que esta sea la base para nuestra segunda conferencia, donde ustedes van a trabajar, quiero lápiz en la segunda conferencia, donde vamos a tratar el tema recursos para el servicio. Que el Señor les bendiga.